Pues nada, hoy me salgo de Azure DevOps y todo esto, que algunos ya me tenéis muy visto con esto, y os venimos a hablar de los errores comunes de UX en Power BI. Y hemos adaptado este meme que hay aquí, ¿sabes? Porque ahora parece que todo es inteligencia artificial y tal, y muchas veces nos perdemos de las cosas que también son importantes y dejamos un poquito de lado. Entonces, el subtítulo de la charla se llama ¿Qué pasaría si una desarrolladora de UX viera tus paneles de Power BI? Así que, ¿qué he hecho? Me he traído a mi amiga Yoli, que se lía súper fácil, que es UX Design Lead en Zurich. Se lía súper fácil y hoy uno de mis objetivos de este año es que mis amigas cañón que tengo en el sector tecnológico adquieran un poquito más de visibilidad y sobre todo que sean los grandes profesionales que son. Así que un aplauso para Yoli, que se estrena. No te pones la vergüenza, ¿eh? Gracias. Bueno, yo estoy aquí con Mar, que voy a leer el título porque es muy largo. Es Data and Analytics Lead Engineer. Muy bien. Aquí en NTT. Y encima este año ha ganado el MVP a Microsoft Data Platform, así que un súper aplauso. Y es una lianta, entonces yo que soy fácil de liar y ella que es una lianta... Se han juntado el hambre y las ganas de comer, ¿eh, Yoli? Sí. Vale, entonces vamos a hablar de UX, experiencia de usuario. ¿Qué es el UX? Y es una pregunta que yo os lanzo porque quiero saber qué sabéis de UX. ¿Qué me sabéis decir? ¿Un algo? Nada. ¿Y qué es? Muy bien. Correcto. Pero es un poco más. Cuando hablamos de UX siempre pensamos en la experiencia, en las necesidades del usuario, pero tenemos que tener en cuenta también que son 3 pilares súper importantes. La tecnología, porque podemos tener una idea maravillosa, pero que no es factible a nivel tecnología, y entonces no podemos hacer UX. Y los objetivos de negocio. Si tenemos una idea súper buena y es factible, pero no hay una empresa que vaya a sacar dinero de esto, tampoco hay UX. Entonces son 3 cosas que hay que tener en cuenta, por supuesto con las necesidades de los usuarios, y ahí es donde nace el diseño UX, en estos 3 pilares. Luego hay otro problema, que muchas veces se confunde el UX con el UI. Pensamos en UX y pensamos en pantallitas bonitas, en cuál es la interfaz final, y esto es solo la superficie. Cuando vemos una pantalla con los colorines o una app, el botón aquí, el botón tal, es solo la punta del iceberg. Para llegar a hacer estas pantallas tenemos que hacer un montón de cosas a las que no voy a entrar porque podría estar aquí hablando 5 horas de todo esto, pero para que lo entendáis de manera súper sencilla, ¿qué os parece esta taza? ¿A cuántos os gusta? Levantad la mano. ¿A cuántos os parece que la taza es una monada? Tiene sus orejitas, su forma, sus colorines, Ya se está poniendo cara ahí de yo le veo la gora, ¿sabes? Esto sería el UI. Exactamente, eso es el UX. Quien ha diseñado esta taza no ha hecho UX y no se ha parado a pensar en cómo se va a sentir el usuario cuando la utilice. Ciego se va a sentir, ciego, se va a quedar ciego. Y esto es lo que venimos a hablar hoy un poco. No venimos a hablar de colores, no venimos a hablar de formas, de dónde poner un botón o de que... No venimos a hablar de esto en los reportes, venimos a hablar de cómo hacer que sea más fácil para los usuarios utilizarlo. ¿Cómo aterrizamos todo esto dentro de Power BI? Porque claro, entonces, ahora es cuando os venimos a hablar de los errores comunes que nos encontramos. ¿Qué pasa? Usamos la maravilla de los Usage Metrics dentro de Power BI y vemos que ni Perry está entrando en nuestro report. Un report que nos han dicho, esto tenía que estar para ayer, por favor, súper importante, el director de no sé qué quiere ver este tal. Entras a mirar cómo está funcionando con las métricas de usuario y no está entrando. Pero es que no está entrando ni la persona que te lo pidió. Y en este punto dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Empiezas a intentar pensar, pues igual les ha cambiado las necesidades, igual es que no funciona bien, igual es que... ¿Cómo llegas al punto de saber qué está pasando realmente con ello? Os lo pregunto. ¿Qué hacéis para saber qué está pasando con este report que no funciona? Vale, entrar tú y probarlo. Preguntar a los usuarios. Preguntar a los usuarios. Las personas que lo tienen que utilizar no lo están utilizando. ¿Queremos saber por qué? Pues les preguntamos. Tan sencillo como esto. Esto habría que hacerlo antes de ponerte a desarrollar nada y antes de ponerte a hacer nada, porque así evitas que no lo utilicen. Preguntas qué puedes hacer, qué tipo de información necesitas sacar de un vistazo, para qué necesitas esta información,
¿Por qué son importantes estos datos? Si vas a tomar decisiones con estos datos, ¿qué decisiones vas a tomar? Y con esta información, entendiendo para qué va a usar el usuario el report, puedes pensar un poco, vale, ¿cómo lo monto? Muy bien. Seguimos con nuestras problemáticas en Power BI. Lo quiero en un pie chart. Vamos a, ya que estamos haciendo encuestas, ¿cuántos sois defensores del pie chart? Así me gusta, que nadie levante la mano, ¿por qué no? Bueno, vale. Esto de aquí es para que os abruméis. O sea, hay un montón de objetos visuales que además podemos adaptar en Power BI, se pueden aplicar súper fácil. Esto va a ir en función de si lo que queréis es eso, hacer una comparación, ver cómo se relacionan dos variables, analizar un eje de tiempo, si tenéis variables categóricas o numéricas, unas o muchas, da igual. O sea, hay muchas opciones que pueden ser más adecuadas que un pie chart, en muchos de los casos. Y para saber cuál utilizar, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Para qué quiere el usuario estos datos? Exactamente, necesitamos preguntar. Porque muchas veces te dicen, lo quiero en un pie chart, porque no conocen todas estas opciones. Y porque se piensan que eso es lo que necesitan y no conocen nada más. Esto es decisión vuestra. Vosotros tenéis que decidir cómo visualizar los datos. Ellos os pueden pedir, pero es como, vale, tú quieres un pie chart, pero ¿para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitas? Y cuando lo entiendas dices, pues es que no necesitas un pie chart, lo que necesitas es un gráfico de burbujas. No tengo ni idea de estas cosas, pero... Muy bien, seguimos con nuestras problemáticas. Cuando te vienen y te dicen, has entregado tal, tú has entendido una cosa y te dicen, no, pero esto no es lo que yo te estaba pidiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hemos preguntado, hemos entendido, hemos elegido el gráfico que necesitábamos, el visual, y nos hemos puesto a hacer el informe a lo loco. No. Primero hay que organizar las ideas, hay que estructurarlas. Esto es Figma y estos son unos diseñacos súper guapos que no tenéis que hacer, porque esto es UX y esto es mi trabajo y no sois diseñadores ni diseñadoras, pero sí que podéis hacer algo súper básico para pensar, vale, ¿cuál es la información más importante? ¿Dónde voy a poner lo más importante? ¿Dónde van a ir los filtros? ¿Cuáles son los filtros que van a ir? ¿Cómo los coloco? Y organizarlos un poco. Igual cuando lo pintas en una pantalla dices, ostras, es que no tiene mucho sentido y entonces tienes que rehacerlo. Lo rehaces. Es mucho más fácil rehacer esto que rehacer un report cuando ya lo has hecho entero. Vale, pero esto sigue siendo Figma. Yo no tengo ni idea de usar Figma. Pero no me voy a poner a aprender otra cosa. No te tienes que complicar. Puedes hacer un dibujito. Como el que he hecho. Como el que ha hecho Mar. Muy sencillo, con las pantallas que necesitas, dónde va a ir cada cosa, cómo navegar, si pincho aquí esto me va a llevar aquí, si pincho aquí esto me va a llevar aquí. Esto es súper fácil y encima cuesta mucho menos de hacer que en el Figma y es mucho más fácil si lo haces y no tiene sentido, lo tiro y hago otra cosa. Esto os ahorra un montón de trabajo, un montón de horas tiradas en hacer un report que luego no funciona. Exacto. Otra cosa que es algo en lo que nos centramos un montón, el color. Esto es UI, y os he dicho que no me voy a meter en el UI. Hay un montón de tipos de colores diferentes, que está guay elegir los colores, es importante. Hay un montón de información en Internet sobre teoría del color, qué significan y qué no. Dos cosas que sí que hay que tener en cuenta aquí para el UX. La primera es que hay colores, como el rojo y el verde, que son colores semánticos, que tienen un significado en nuestra cultura. El rojo mal, el verde bien. Entonces, si vais a utilizar colores, utilizadlo con sentido. En Japón, por ejemplo, no es así. En Japón el rojo no es mal, no tiene un significado negativo. Adaptarlo al público al que se dirige el reporte. Y otra cosa súper importante, no baséis todas las visualizaciones solo en colores, porque hay personas ahí fuera que no distinguen colores. Y si tú pones un pie chart con dos colores que se parecen mucho y alguien daltónico no los distingue, va a haber un círculo entero que va a decir, pues vale. Entonces es súper importante intentar hacerlo para todo el mundo. Súper importante el punto de la accesibilidad para las visualizaciones. Y esto... Ostras. Charot. Vaya, qué incómodo, ¿no? ¿Es el directo? ¿Tú crees? No. ¿Qué pasa? Podemos hacer un reporte maravilloso que cubra todas las necesidades del usuario, que esté súper bien estructurado, que sea lo que necesiten y tarda 20 segundos en cargar. Y dices, 20 segundos. Hostia, una persona que está trabajando, que necesita información tal, no tiene 20 segundos para estar aquí. Hemos estado 10 segundos aquí mirando el cargar y ha sido raro. No tienen tiempo y esto es una parte muy importante de la experiencia de usuario. Si no cuidáis los tiempos de carga,
es muy probable que no lo usen, pero porque no tienen tiempo de quedarse esperando. Me acabo antes y cojo un Excel y me hago yo aquí lo que necesito. Claro. Entonces esto es súper, súper, súper importante. Vale, seguimos con nuestros problemas. Nos han pedido una serie de cosas y te dicen, pues este dato que necesito de este país de tal, no soy capaz de sacarlo. ¿Qué hacemos? Testeamos, pero no testeamos como testeáis vosotros de voy a comprobar que todo funciona bien. Testeamos de manera que nos aseguremos de que el usuario lo entiende. Porque el UX es como un chiste. Si tienes que explicarlo es que no es bueno. Si haces un reporte y se lo presentas al usuario final y no sabe dónde tiene que pulsar, joder, es que pues es súper fácil, dices aquí un botón, es que el usuario es tonto. No, el usuario no es tonto, es que tú no lo has hecho de forma que el usuario lo entienda. Testéalo y cuando veas que el usuario lo entiende, está ok. Si ves que no lo entiende, testearlo. A ver, que sé que no siempre tenéis acceso a los usuarios finales, entonces también lo podéis pedir a vuestro primo el de marketing. O sea, no tiene que ser alguien súper del cliente o de quien vaya a usarlo. También podéis pedírselo a alguien del equipo que no esté trabajando en el proyecto, porque necesitáis a alguien que no haya estado metido en el proyecto, porque ahí hay mucho bias. Esto lo más fácil es que lo probéis y le digáis, oye, ¿tú cómo sacarías esta información? Y que os fijéis en el flujo que está haciendo para sacar ese dato. Os preparáis varias preguntas así y veis si hay algo que falla. Le pedís, mientras está usándolo, si podéis estar delante mejor, que os vaya explicando, este botón no lo entiendo, esto no sé, y le podéis preguntar, ¿y por qué no lo entiendes? ¿O qué esperas cuando vayas a pulsar aquí? ¿O dónde buscarías esta información? Y con esta información, que si es con más de una persona mucho mejor, podéis ver si se entiende o no se entiende y si va a ser fácil de usar o no. Y si no se entiende, pues lo corregís y lo arregláis. Muy bien, creo que nos queda un problema, que es que nos piden añadir algo. Lo tenéis todo pensado, habéis hecho los dibujetes, lo tenéis desarrollado, testeado, tal, y hay que añadir un filtro, un tal, y dices, ¿y dónde lo meto yo ahora? Pues aquí hay que volver a empezar. Vamos al principio, tenemos que entender de nuevo, este dato nuevo que nos están pidiendo es más importante o menos importante que lo que ya tenemos. ¿Para qué lo quieren? ¿Dónde lo quieren? ¿Quién lo va a usar? ¿Lo pongo así grande delante en la primera? En una esquina. Y no es solo si nos piden algo nuevo, lo que ha dicho al principio. Tenemos que, una vez que entreguemos, monitorizar que lo están usando bien, y si no es el caso, preguntar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo usáis? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Cuál es el problema? Vale, pues hemos ido como un tiro, ¿eh? Sí. Hemos ido como un tiro. Aquí tenemos nuestras 5 problemáticas y aquí tenemos cómo lo solucionaríamos con UX. Así que, ¿dudas? Nos tardado 15 minutos. Sí, adelante. Gracias. Pero un segundito, te voy a pasar el micro. Vale. Para hacer un prototipado, o sea, digamos, antes de empezar el informe y demás, quieres hacer un prototipado, ¿utilizarías Figma o irías a una herramienta como Miro? Lo puedes hacer en papel. Lo puedes hacer en digital también. No, porque a nosotros no podemos hacerlo en digital, lo tenemos que hacer en digital porque hay que preenseñárselo al cliente. Puedes hacerlo incluso en un PowerPoint. Yo he hecho prototipos en un PowerPoint. Al final tienes o en un mural o en un donde sea, en un Miro. Mientras puedas tener una pantalla que puedan clicar y que esto te lleve a otro sitio, está ok. No tiene que ser Figma. Yo uso Figma porque es más fácil, puedes hacer prototipos más complejos para cosas más complejas. Pero un Miro está bien también. Si al final en un Miro puedes decir, vale, si pinchas aquí, esto te... O sea, lo puedes hacer súper rudimentario. ¿Dónde pincharías? Vale, aquí. Bueno, pues entonces te cargaría esta pantalla y le pones la otra pantalla. Ningún problema. Es solo en ver si se entiende. Y en la parte de UI, cuando, por ejemplo, tú tienes unos colores base corporativos, pero a lo mejor tú tienes más datos y necesitas más colores, ¿cómo sacas una paleta entera con esos de base? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, aquí el problema entra en si puedes o no, porque muchas veces tienes brand que te dice, no, estos son los colores que tienes. Sí te dejan. Sí. Hay un montón de webs, si quieres luego te paso algunas, donde puedes poner una paleta básica y te saca todas las paletas. Eso es lo que necesito, porque sí, hay un montón. Sí, en Adobe tienes, por ejemplo. Sí, luego te fue la empresa y te sacar toda la paleta de colores. Sí. No me he metido mucho en esto por eso, porque hay tantas herramientas online para esto, súper fácil. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Pero porque te da vergüenza o porque no tienes una pregunta? No se me ocurre y aparte
Vale, te impone. A mí también, es como raro. O sea, Yo puedo contar más cosas, si queréis. Yo voy a insistir mucho en preguntar a los usuarios, que es algo que no se hace, que nosotros pensamos que sabemos mejor que ellos lo que necesitan. Sí. Sí, adelante. El tema del espacio que ocupan los filtros en Power BI, que es una problemática, ¿dónde los metemos, de dónde los sacamos? Quiero decir, ¿se ponen totalmente a la vista o se pone un panel de estos que puedes sacarlos con un marcador? ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué es lo recomendable para los filtros? Cuando hay muchos, supuestamente demasiado. Vale. Cuando hay uno o dos, nada. Aquí siempre voy a dar la misma respuesta, depende. Porque depende de si necesitan los filtros mucho, entonces ponlos en un lugar prominente. Si es algo secundario y que no van a usar tanto, escóndelos. ¿Qué es más importante, los filtros o la información que estás...? Espera, y estoy yendo. Aquí. esta es una de las soluciones que desarrollamos para un cliente. Lo que tenemos es mucho espacio de visualización de datos de entrada y entonces con marcadores montamos un panel con filtros. Otra de las opciones, que aunque no es la que solemos hacer, es habilitar, dejar visible el panel de filtros que se te queda a la derecha. Que es lo que no, al menos en mi caso no me gusta tanto, que si tienes muchísimos filtros va con scroll y es infumable. O sea, aquí por ejemplo tenemos desarrollado un panel de filtros chiquitito, pero tú puedes con marcadores habilitar aquí y hacerte toda una pantalla que sea de filtros. Así que mi recomendación es leemos por cultura de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Correcto. Pon los principales arriba a la derecha, a la izquierda, perdón. Y los menos importantes abajo. O si hay algunos que sean súper importantes, como puede ser un filtro de países, una segmentación por países, de tiempo, de todos esos, que son los que van a ir sí o sí, déjalos visibles. Ponlos fuera y hazte un botoncito que sea más filtros. Yo aquí voy a hacer una pregunta porque no controlo un montón de... Sé de UX un montón, de Power BI no tanto. ¿Puedes dar la opción de customizar al usuario qué filtros quiere ver y cuáles no? No. Porque eso sería lo ideal. Pero si no se puede, pues nada. O sea, no de forma fácil. No. ¿Hay una duda más? ¿Y qué haces cuando no tienes acceso al usuario final? Pues lo que he dicho antes, le preguntas a tu primo el de marketing, le pides a alguien de tu... Pero eso ya con los prototipos, digo Sí. la parte previa. De Claro, pero preguntar, pasar, alguien analizar. te da la información de qué es lo que tienes que hacer. Ya, ese suele ser el problema. Que te den la información como tiene que ser. Claro. Exacto. Pero es tan sencillo como decir, es que yo con esto te puedo hacer algo, pero no va a funcionar. Esto, si yo siempre uso una frase muy sencilla para esto. Ponerte a hacer algo sin entender para qué es como montarte en un taxi y decirle, conduce. Pues sí, acabarás en algún sitio, pero ¿dónde? Hay algunos que tampoco saben bien. Ya, este también es otro problema. Por esto he dicho que es importante, y es lo que iba a hacer incidencia ahora, es importante entender para qué lo quieren. Porque ellos no saben lo que quieren, pero sí saben para qué lo quieren. Y es vuestro trabajo entender, ¿pero esto para qué lo quieres? Hay un montón de técnicas para esto, y una de las más básicas es preguntar 5 veces por qué. Tú sí te dicen, necesito ver este dato, ¿por qué? Porque necesito lo que sea. ¿Y por qué necesitas esto? Porque mi cliente me está pidiendo. ¿Y por qué tu cliente te pide esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si preguntas 5 veces por qué, vas a entender realmente para qué quiere el dato y vas a poder encontrar cuál es el gráfico o cuál es la forma que necesitan ellos de visualizarlo. La pregunta que habías hecho, si el usuario puede elegir los filtros, creo que con parámetros de campo sí que podrías hacer algo parecido y entonces elige... Pues esa sería la solución ideal, porque tú puedes tener 200 filtros y tener 5 tipos de usuarios distintos y que uno necesite solo 5 filtros y quiera ver estos 5, eso es lo mejor. No poner todos, customizar, es una de las buenas prácticas del UX, customizar. ¿Más? No os cortéis, ¿eh? ¿Damos miedo o no damos miedo, no? Ponemos. ¿Tú crees? Sobre todo yo. Pues ya está. Muy bien, espero que os haya sido útil. Con parámetros de campo. Con parámetros numéricos de tenderlo en enlace
que después de un gráfico. Pero la pregunta es, ¿merece la pena? ¿Es necesario? O sea, todo esto, Sí. quizá muchas Pero veces igual- te piden 7 millones de filtros y están usando 3. Que esto es lo más habitual, que te están usando 3. Entonces, a veces nos calentamos mucho la cabeza en darle al usuario todo lo que quiere y le hace falta. Y no Si hace queréis falta. la PPT, os la mandamos. Claro. Hablando de lo que no quiere, de lo que no sabe el cliente, que nunca sabe lo que quiere. Sí, muchas veces que si el botón le lleva a este sitio, que si tal. Pero muchas veces yo lo que hago, pues, un pequeño montaje para el tema de formatos, no tanto de usabilidad, de formatos, para montar el tema, para montar tal. ¿Alguna manera fácil, sobre todo cuando quieren modificar el tamaño, te ha puesto todo bonito y se lo publicas, dices, mira, aquí se va a ver en pantalla completa, se va a ver a tal tamaño, y te dicen, sí, lo quiero así, y después, ya cuando ya lo has montado, te dicen, no, que está muy grande, lo quería más pequeño. Bueno, para hacerlo más pequeño todavía, y cuando te lo dicen al revés y tienes que estar modificándolo todo. Claro, el problema es en qué pantalla lo estás viendo. Porque si lo estás viendo en una pantalla de 15 lo vas a ver pequeño, y si lo estás viendo en una de 24 lo vas a ver grande. Sí, pero claro, tú al cliente, claro, yo sí siempre me dedico a ver, lo van a visualizar las personas en un portátil, lo van a visualizar en un monitor de escritorio, lo van a ver en tal. Uy, que las dos juntas me den miedo, ¿eh? No, es para el micro. Y entonces, claro, muchas veces, claro, tú se le enseñas con una pantalla, incluso en la videoconferencia, tengo la pantalla del monitor y la otra, y se la enseño, la grande, se la enseño los dos, para que vean cómo queda. Pero, claro, en el momento te dicen que sí, y el cliente en el momento te dice que sí, y basta que te diga que sí para que después, cuando ya has empezado a trabajar, te diga que, no, es que lo quería de esta otra manera. Vale, esta es una de estas cosas que os comentábamos que era el último problema. Hay que iterar. Una vez lo has publicado, hay que ir haciendo iteraciones. Y estas cosas son las que van saliendo y te obligan a volver a empezar todo el proceso. Sí, que no hay ninguna manera fácil de... No. Y de hecho es la manera, porque puede ser que hoy te pidan esto porque, bueno, es que ahora he cambiado de opinión y quiero de otra manera. Puede ser que dentro de 2 semanas necesiten otra cosa y tengas que hacer cambios. No. Entonces, lo ideal es, que no sé si se puede, pero lo ideal es hacerlo de manera que luego puedas hacerlo escalable y hacer cambios. Plantearlo así. Gracias. ¿Tú tienes una pregunta que no quieres hacer? Ya está. Ya está. Tampoco aquí... Bueno, Claro. espera, pues la última diapositiva, que está súper lejos. Ahí sí. Que es igual mejor desde aquí. No, hombre, no. Vale, vamos a ver. Este UX no está bien pensado, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. No, pero era sobre todo por eso. No.